La primera lectura de hoy está tomada del capítulo número 37 de Ezequiel, que tiene una promesa absolutamente hermosa, que tenía que sonar como música del cielo a los oídos de los judíos de aquel siglo sexto antes de Cristo. Es la gran promesa de la reunificación. De nuevo la unidad. Unidad. Efectivamente, la profecía de Ezequiel se sitúa en el siglo sexto, como he dicho, siglo sexto antes de Cristo, pero resulta que en el siglo décimo antes de Cristo había sucedido una tragedia, y es que se había dividido el pueblo de Dios, cisma interno. Esa división había llevado a que existiera el reino del norte con capital en Samaria, cuyo primer rey fue Jeroboam, y el reino del sur, también conocido como Reino de Judá, con capital en Jerusalén. Reino del norte, reino del sur. Y estas dos monarquías siguieron un camino diverso, mucho más tormentoso, mucho más corrupto el reino del norte, que había nacido de la rebelión de Jeroboam. Finalmente, estos del reino del norte cayeron en el siglo octavo, cayeron bajo el poder de los asirios. En ese momento Judá todavía pudo resistir, era la época del profeta Isaías y del rey Ezequías. Pero 2 siglos después, en el siglo sexto, antes de Cristo, a comienzos de este siglo, vendrá también la caída del reino de Judá, que es lo que produce el destierro a Babilonia. Estos datos históricos nos muestran el dolor que está detrás de esta bellísima promesa que hace Ezequiel. Porque él habla de restauración de ese reino de Israel, que en ese momento ya tenía por lo menos unos 200 años de haber sido machacado y de haber sido triturado por los poderes de Nínive y de los asirios. Pero Ezequiel habla de la restauración de Israel. Y Ezequiel habla de cómo va a levantar la cabeza nuevamente Judá, que en este momento está siendo oprimido por los caldeos, los que los llevaron a Babilonia. Es decir, que Ezequiel está diciendo, Dios va a ser más fuerte que los asirios, que trituraron al reino del norte, y Dios va a ser más fuerte que los caldeos, que cayeron con fuerza sobre nosotros, el reino del sur. Pero no solo habla de que se van a restaurar estas dos casas, sino que se van a unificar. Y la promesa es, no volverán a ser dos naciones, no volverán a ser dos monarquías. Es una promesa absolutamente hermosa. Diríamos que a la letra no se llegó a cumplir, pero la enseñanza que nos deja Ezequiel va mucho más allá de las cuestiones políticas o de los imperios de turno. Efectivamente, lo que nos muestra Ezequiel es que el plan original de Dios se va a cumplir. Dios va a cumplir su plan original. Dios va a unificar. Y este tiene que ser siempre un sueño nuestro, porque es también el sueño precioso del corazón de Cristo, que en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan ora. En ese momento dramático después de la última cena, Jesús ora al Padre Celestial y dice que sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. La expresión en latín dio título a una de las más hermosas cartas de su santidad, San Juan Pablo II. Ut unum sint, que sean uno, que sean uno. Bueno, pero Ezequiel nos enseña más. Ezequiel nos enseña que la unidad no es simplemente acuerdo político. No es simplemente que nosotros digamos con los ortodoxos, por ejemplo, dolorosamente hay esas divisiones entre los cristianos, ¿no? Que nosotros digamos con los ortodoxos, mira, no le demos tanta importancia a la teología, dejemos las cosas así, y venga más bien, gran abrazo, mi hermano. Los abrazos están bien, pero la unidad plena no es eso. La unidad plena no es solamente de abrazos. Mucho menos la unidad plena es una especie de prisa en celebrar liturgias, que eso también ha pasado en la iglesia. Entonces, venga a ver, invitemos aquí de uno, de otro y de otro, y hacemos una celebración y ya somos uno. No, así no es.
Ezequiel nos enseña algo clave en este capítulo 37, y es que el camino de la unidad es siempre el camino de la conversión. Los purificaré, dice el Señor. En la medida en que cada uno de nosotros se desprende de su pecado y lo deja atrás, en la medida en que avanzamos hacia ese frente común de la santidad, vamos logrando el camino de la unidad. La unidad no es únicamente acuerdo diplomático, político. No es utilizar un lenguaje inclusivo o políticamente correcto y que nadie se sienta mal, y a ver cómo hablo para que no te sientas mal, y a ver cómo hago para que sientas que tu propia tradición pues también es bonita, su manera también es bonita. No es simplemente eso. Es una tarea de conversión, es una tarea de dejar el pecado, es una tarea de buscar la verdad. Es decir, que el verdadero ecumenismo solo podrá darse desde la verdad que Dios nos ha dado. Por eso el ecumenismo no puede ser ecumenismo de mínimos. Ecumenismo de mínimos es, bueno, como tú no crees en la virginidad de María, yo sí creo en la virginidad de María, dejemos a un lado el tema de la virginidad de María y venga más bien y aquí celebramos alguna cosa. Está bien, algunas oraciones, algunas celebraciones nos ayudan a hacer más llevadero el camino. Pero entendamos que unidad no es eso. Unidad supone conversión, y convertirse es convertirse a la verdad, es convertirse a la santidad. Y supone evangelización. La unidad supone evangelización porque la gran promesa que trae Ezequiel en este capítulo 37 es que van a crecer y se van a multiplicar. Entonces la unidad requiere, por supuesto, muchas cosas: humildad, oración, penitencia, pero requiere conversión hacia la verdad, conversión que deja atrás el pecado, y requiere fecundidad, requiere evangelización. Con este hermoso mensaje vamos llegando al borde mismo de nuestra Cuaresma. Bendito sea Dios, y que Él permita que trabajemos como Él mismo quiere hacia la unidad, desde la conversión, desde la oración, desde la santidad. Amén.